Bueno, ahí estamos grabando. A ver vos, Flor. Hola, hola, muy bien. Ah, sí. ¿Se me escucha? Muy bien, Bueno, vamos. comenzamos entonces. Bien, bienvenidos. Estamos aquí en esta presentación para el ECON 2021, que es el Congreso Internacional en Economía y Negocios organizado por la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Eh, Agradecemos desde ya a las autoridades que han organizado el Congreso y muy especialmente al Departamento de Tributación, que nos invita a hacer esta presentación en temas de transparencia fiscal. Un tema áspero y difícil de aproximar, y es nuestro objetivo a lo largo de esta presentación explicarles de qué se trata este concepto de la transparencia, cómo lo tratan las normas en Argentina, y lo que ponemos acá, cómo las viejas estructuras societarias han quedado obsoletas frente a los nuevos estándares de tributación internacional, porque la tributación internacional se ocupa efectivamente de este tema de la transparencia, y a lo largo de la presentación vamos a recorrer el tema e intentar explicarles con la mayor sencillez posible de qué se trata y en qué impactan los negocios. Bien, quienes vamos a hacer esta presentación somos Florencia Fernández Sabela y yo. Florencia, que me acompaña, es contadora pública, recibida en la UBA y especialista en tributación de la misma universidad, y actualmente es profesora de Teoría y Práctica Impositiva 1 y 2 de la Facultad de Económicas, y además socia en el estudio La IUN Fernández Sabela y Smoot, donde nos ocupamos de estos temas como especialización principal de impuestos y precios de transferencia. Gracias, Fer, por la presentación. Bueno, yo te voy a presentar a vos, Fernanda Layún, a quien ya escucharon. Es contadora pública y licenciada en Administración por la UCA. Es magíster en Business Administration y profesora de la Diplomatura de Precios de Transferencia de la Universidad de Belgrano. Y bueno, también es socia del mismo estudio. Bueno, no quería dejar de agradecer también a las autoridades del Congreso y a las de la Secretaría del Departamento de Tributación por habernos convocado y habernos dado la posibilidad de hablar de estos temas que a veces no se hablan tanto, pero bueno, como vamos a ver, es un poco lo que se viene en temas o lo que sí se ha hablado en los últimos años en materia de impuestos internacionales. Así que Fer, te dejo a vos para que empieces. Muy bien, comenzamos entonces por el principio, ¿no? ¿Por qué llegamos a hablar de este tema de transparencia? Y en el fondo, para llegar a esto tenemos que ir un poco de nuestra historia como impositiva en Argentina. Cuando nace el impuesto a los réditos, que después se transforma en el impuesto a las ganancias, Argentina siempre consideraba que la ganancia a la que tenía que gravar, a la que tenía que aplicarle la tasa para cobrar los impuestos, era la ganancia de fuente argentina, que es la ganancia que se generaba en Argentina, ¿sí? Por las exportaciones era fuente argentina, y por todas las actividades que un argentino hiciera en Argentina o que los extranjeros hacían en Argentina. Esto es como un impuesto, como una etapa inicial donde el país, que está como mirándose a sí mismo, graba, y típico de un país que no es exportador de capitales o exportador de tecnología. Los países más desarrollados empezaron mucho antes que la Argentina a generar un impuesto a las ganancias sobre base de renta mundial. Es decir, ¿qué hacían? Tomaban al sujeto residente fiscal en ese país y decían: por todo lo que vos generes en el mundo, no solo en el país de que se trate, sino en el exterior, vas a venir a pagar impuesto a las ganancias en el país de residencia. Y a ese esquema, que es el de renta mundial, entra la Argentina en el año 92. En el 92 se modifica lo que históricamente había venido siendo muy parecido con los años, con los muchos años, y se cambia el criterio de renta mundial. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, que los residentes fiscales argentinos, que básicamente, generalizando, son los argentinos o las empresas argentinas que estaban radicadas en Argentina, y las empresas extranjeras que armaban su sociedad o ponían una sucursal en Argentina, los empiezan a gravar por lo que generan en todo el mundo, no importa dónde se haya generado. Entonces, ¿qué viene a colación de esto? Es decir, mientras yo grababa lo argentino, bueno, me arreglo yo conmigo mismo. Ahora, cuando yo empiezo a grabar lo que está afuera, empieza todo el vínculo con lo internacional. Y es decir, bueno, está bien, yo traigo una renta que generé afuera, pero esa renta, ¿qué impuesto pagó? ¿Qué pago a cuenta me tomo?
Y el primer punto, es decir, si yo me voy a traer rentas que genere afuera, ¿cómo las traigo? ¿En qué momento? ¿Cuando pago el dividendo? ¿Cuando cierra el ejercicio? ¿Cuando me voto un honorario? ¿Qué pasa si yo tengo la renta en forma directa? Es decir, soy un argentino, una persona que tiene una actividad, tengo un campo en el exterior. Y entonces genero una renta ahí. ¿Cómo me la traigo? ¿Cuándo me la traigo? Y si es indirecta la renta, si la tengo a través de una empresa, que a su vez tiene otra empresa. Entonces, claro, así como el fisco iba hacia, señor, usted es argentino, genera rentas en el exterior, me tiene que traer esas rentas, el contribuyente dice, no, no, yo tengo estas rentas afuera, entonces voy a tratar de ponerla en algún lugar donde el fisco no me obligue a traerla en forma inmediata, o donde por lo menos yo pueda frenar la renta que genero en el exterior y traerla cuando yo disponga, cuando a mí me convenga. ¿Por qué es esto? Porque la ley del impuesto a las ganancias siempre reconoció como entes, como contribuyentes, a las personas humanas y a las sociedades, a las personas jurídicas, como entes propios, pagadores del impuesto. Entonces el primer pensamiento fue, o el primer camino fue, yo tengo una sociedad en el exterior, como es una entidad separada, el fisco con esta regla de la renta mundial no me puede decir que traiga esa renta. Somos dos entidades separadas. Entonces hubo un éxodo de rentas en el exterior que antes se generaban en forma directa sin mucha planificación fiscal, sin mucho trabajo de estructuras societarias, y se empezaron a poner sociedades que frenaban las rentas generadas en el exterior. Entonces los contribuyentes, con solo interponer una sociedad en el exterior, podían diferir el pago de los impuestos por esas rentas indefinidamente. ¿Por qué? Porque ahí había otra sociedad y la ley no decía nada de cómo traerse esas rentas. Entonces recordemos que esto empieza en el año 92 y la ley, ni ley, ni decreto reglamentario aclara nada al respecto. Entonces, bueno, se empiezan a poner sociedades, sociedades, sociedades. Y de ahí nos Quizás, encontramos, sí, sí, no, perdón. No, quería decir que quizás podemos poner un ejemplo práctico como para sí, visualizar eso, ¿no? sí, Eh, que un poco ahí, quizás poniendo en un ejemplo todo esto que vos venís hablando, Fer, la situación inicial era la situación previa al año 92, ¿no? Donde había una persona que directamente, cuando tenía una inversión en forma directa en el exterior, esa inversión no tributaba impuesto a las ganancias en Argentina porque no se consideraba de fuente argentina. Entonces, si un contribuyente argentino quería escaparle al impuesto a las ganancias a Argentina, con solamente hacer una inversión en el exterior, ya quedaba fuera del impuesto en Argentina. Eso en el año 92 cambia con el criterio de renta mundial que vos ya mencionaste. Entonces, ¿qué le empezó a pasar a esta persona que tenía la inversión en el exterior? Que por cada peso que generaba fuera, ahora sí ya tenía un impacto directo en su declaración jurada del impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces, iba generando renta en el exterior y eso también tenía una repercusión directa en el impuesto que pagaba en Argentina. Aprovechando esta individualidad que la ley de ganancias le daba a las sociedades, lo que se empezó a hacer es que con interponer una sociedad entre el activo que generaba la renta y el contribuyente argentino, que sería la situación que ahí yo pongo con estructura societaria, esa sociedad era la que generaba las rentas en un país de baja tributación, por lo general, ¿no? O donde quizás ni siquiera existía el impuesto a las ganancias. Entonces esa sociedad no pagaba impuesto a las ganancias, pero el accionista argentino, como no se distribuía dividendos, tampoco generaba ganancias en Argentina. Entonces, con interponer esta sociedad, un contribuyente argentino podía diferir el pago del impuesto para siempre. Y un poco este es el éxodo que vos mencionabas, ¿no? sí, exactamente. Y pensemos esto no en estructuras donde uno busca esconder lo que tiene, ¿no? De tener dinero no declarado o inversiones no declaradas. Pensemos esto con inversiones declaradas. Entonces, si yo, digamos, con los años ahorré y este contribuyente del que hablamos tiene un campo en Uruguay, mientras teníamos la renta de fuente argentina, con ese régimen, por lo que yo hacía en Uruguay, acá no pagaba nada. Entonces, en el 92, cuando cambia la estructura, yo todas las ganancias de Uruguay las tendría que haber traído a la Argentina. Y bastaba únicamente con poner una sociedad en Uruguay o en Panamá, obviamente iba a elegir una sociedad en un país donde no pagaba impuestos, ¿no? Porque nadie va a ir a querer pagar más impuestos de lo que les corresponde.
Entonces, con solo poner una sociedad ya se frenaba esa renta afuera y no había ninguna temporalidad, ningún principio de temporalidad que me obligara en algún momento a traerlo. ¿Solo porque estaba en cabeza de una sociedad en el exterior? Entonces, claro, teníamos la renta de fuente mundial, pero inútil, porque solo con interponer estructuras o una sociedad o una estructura más compleja societaria, esas rentas se frenaban. Entonces empieza el trabajo de decir, bueno, ¿cómo se evita el éxodo de las rentas en el exterior? Y entonces en el año 98 aparece la primera regulación que busca evitar los diferimientos de esas rentas así para siempre. ¿Por qué? Eso aparece en el marco de cuando Argentina, uno de sus intentos de querer entrar a la OCDE le demanda que incluya en su regulación impositiva normas que ataquen o que promuevan, perdón, que ataquen este sistema de diferimiento eterno o que promuevan reglas de transparencia fiscal. Es decir, ¿qué busca? ¿Qué busca la transparencia? Evitar ese diferimiento eterno y en algún momento decir, no, solo por poner una sociedad no podés eternamente diferir una renta que se generó. Entonces, esta regla que aparece en el año 98 fue una regla muy simple, muy chiquita, podríamos decirle, que ¿qué pretendía? Que si la sociedad era por acciones, me permitía sostener ese diferimiento. Y si la sociedad era de personas, se transformaba en transparente. ¿Qué significa transparente? Que la renta que yo generaba en la sociedad productora, digamos, en la sociedad activa o la que generaba rentas, venía directamente al patrimonio del sujeto argentino, independientemente de que hubiera una estructura societaria en el medio. Entonces, ahora lo vamos a ver en el próximo slide, ya no cualquier sociedad me servía para frenar la transparencia. En el año 2016, con la ley de sinceramiento fiscal, se crea como un nuevo concepto de régimen de transparencia, donde, ¿qué proponía el sinceramiento fiscal? Que aquellos bienes que yo tenía no declarados en el exterior o en el país, los trajera y los declarara. Y me permitía que si había estructuras societarias, yo las traspasara y declarara directamente los bienes que estaban detrás de esa o dentro de esa sociedad. Caso con los inmuebles. ¿Y por qué muchos lo hicieron y aceptaron reconocer esa transparencia? Porque entrar al sinceramiento de los inmuebles era más barato que traerlo como una participación societaria. Se pagaba el 5 por traer un inmueble contra el 10 que se pagaba por declarar acción. O sea que ahí hubo como un régimen de sinceramiento y transparencia voluntario. Y luego, en el 2017, ya la ley 27430 hace una modificación sustancial del régimen de transparencia fiscal, que es en el que nos vamos a concentrar hoy, donde aquella cosa muy simple que se instaló en el 98 de sociedad por acciones, bueno, tampoco era tan simple, digo, esto como para esquematizarlo, sociedad por acciones no era transparente, sociedad de personas sí lo era, se complejiza enormemente siguiendo las recomendaciones de la OCDE, que se ocupa muchísimo de este tema por la acción 3 del plan de BEPS, y plantean todo un sistema de testeos, de chequeos y de verificación de condiciones para definir si una sociedad es transparente o no es transparente. Y de nuevo, ¿qué significa cuando yo llegue a la conclusión final, que es lo único que importa, es si es transparente o no es transparente? Que si es transparente, yo hago de cuenta que esa sociedad no existe, descorro el velo societario, como decían algunos fallos viejos, y me traigo directamente lo que hay atrás. Y no tengo que esperar a que esa sociedad ni que vote los dividendos, ni que me vote nada. Directamente la utilidad que se genera la traigo como si se hubiera generado en mi cabeza directa el año de devengamiento o en el año de generación. Ese es el concepto de transparencia. Así que ahora lo que vamos a ver es cuál es el objetivo de estas nuevas reglas. ¿Qué busca la regla de transparencia? Busca desactivar esas estructuras que fueron pensadas justamente para diferir el pago de impuestos o para no pagar nunca esos impuestos. Entonces, si una sociedad es transparente, la sociedad del exterior, a pesar de ser un ente jurídicamente independiente, reconocido como tal, y nadie deja de reconocerlo, pero para determinar el impuesto a las ganancias del sujeto argentino, lo que hace es, la traspaso y me traigo toda la rentabilidad que hay allá y la traigo al sujeto argentino.
y se reconoce como si lo hubiera generado en forma directa, como si no hubiese existido esa sociedad, conforme las normas del impuesto a las ganancias argentinas. Ahora, si hay una estructura en el exterior y se considera no transparente, vamos al caso más fácil, es decir, tener una entidad productiva en el exterior. Digamos que yo tengo una sociedad en el exterior que tiene ese campo en Uruguay y es un campo con vacas o con cultivos, empleados, que trabaja, vende, produce y demás, entonces esa sociedad probablemente no sea considerada transparente. Y si no lo es, las rentas que genera esa sociedad se quedan en ella. Y van a venir acá, ¿cuándo? Cuando es la utilidad que generó se ha puesto a disposición como un dividendo, que es la forma en que los accionistas retiran las utilidades de la sociedad. Entonces, el objetivo de la transparencia es desactivar esas reglas de ese permiso o esa facilidad que existía antes para eternamente diferir las utilidades generadas en el exterior con interposición de estructuras societarias. Ahora vamos a ver de nuevo, o con más detalle, cómo fue la evolución desde el año, desde las primeras reglas de transparencia del 98 a la fecha. Sí, ahí un poco como para ir un poco más adentro de cada norma, ¿no? Y de cómo fue la evolución en los distintos aspectos de cada regla vigente en cada momento, ¿no? Ahí lo que nosotros armamos es decir, bueno, cómo era la estructura que crea la ley del año del 98, qué pasa con este régimen voluntario de transparencia que nosotros le decimos de la ley de sinceramiento del año 2016, y cómo queda hoy el régimen de transparencia a partir de la modificación que se hizo a fines del año 2017, ¿no? Entonces, como lo primero es esto que quizás la ley del año 98 era un poco rudimentaria en el sentido que decía, bueno, sociedad de personas transparente, sociedad por acciones no transparente, excepto que esa sociedad por acciones esté en un paraíso fiscal. Ahí, históricamente, nuestra legislación tenía una lista de lo que eran paraísos fiscales, entonces, si la sociedad no se ponía en algún país de esa lista, directamente ya se la consideraba como no transparente. Esa lista de paraísos fiscales en un momento se cambió por el concepto de jurisdicciones no cooperantes, lo que hizo que esa lista bajara mucho, e incluso muchos países que no tenían una tributación alta, como Panamá, que históricamente era considerado paraíso fiscal, quedó fuera de esa lista. Entonces la verdad es que en esos años donde el concepto de paraíso fiscal fue modificado por el de jurisdicción no cooperante y reemplazado por ese término, muchos países que no aplicaban impuesto a las ganancias empezaron a lucir hasta atractivos para generar estas sociedades. Y digamos, y esto es lo que hizo que, bueno, que proliferaran un montón de estructuras de planificación fiscal agresiva por parte de contribuyentes argentinos. Si esto se compara con la evolución normativa, bueno, la ley de sinceramiento era voluntaria, entonces al ser voluntario, cualquier sociedad o estructura en el exterior podía ser traspasado, ahí no había limitaciones. Y en la ley que modifica el régimen de transparencia, o sea, el régimen obligatorio de transparencia que hoy tenemos, la del año 2017, ahí todas las estructuras en el exterior tienen que ser sometidas al test de transparencia. Es decir, cualquier estructura que yo hoy tengo en el exterior tiene que pasar por ese test. Si como conclusión es que no es transparente, no será transparente, pero sí o sí yo tengo que testearla, ¿no? Y ese, si querés, es el cambio radical respecto al 98, en donde directamente había estructuras que quedaban fuera del régimen de transparencia y nadie se ponía a ver si la estructura en conjunto pagaba o no pagaba impuestos, o si se estaban difiriendo impuestos eternamente. Por supuesto que tanto el régimen del año 98 como el nuevo régimen de transparencia son regímenes que aplican exclusivamente en el ámbito del impuesto a las ganancias, no son extensivos a otros impuestos nacionales, mucho menos provinciales. La particularidad era que el régimen voluntario de la ley de sinceramiento sí era aplicable a todos los tributos nacionales. Entonces, acá sí tenemos un cambio si uno lo analiza por fuera de lo que es el impuesto a las ganancias, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien exteriorizaba voluntariamente y transparentaba voluntariamente con la ley de sinceramiento, esa transparencia aplicaba a la ley de bienes personales, por ejemplo. Pero hoy nosotros podemos tener una estructura en el exterior que es considerada transparente a los fines del impuesto a las ganancias,
pero el régimen de transparencia obligatorio, que rige hoy en la ley de ganancias, no es extensible a bienes personales. En bienes personales la sociedad sigue siendo una sociedad como tal, ¿no? Y estas son pequeñas cuestiones que sí modifican la evaluación. Por ejemplo, si uno tuviese un portfolio de inversiones apalancado con deuda, en una sociedad uno podría descontarse el pasivo en bienes personales, ¿no? Que tenerlo transparentado en forma directa, eso hoy no sería posible. Otra limitación que tenía el régimen del año 98, y por eso decimos que era muy limitado, muy rudimentario, era que solamente iba a haber la primera conexión entre el contribuyente argentino y su estructura del exterior. Entonces, lo único que se testeaba era la participación directa, es decir, cuál era la relación entre el argentino y la estructura que tenía en el exterior. Y después no iba a haber el resto de las ramificaciones que podía tener esa estructura fuera. Y eso también era una gran limitante al momento de aplicarlo. ¿Por qué? Porque yo solamente tenía que proteger mi primer eslabón de la estructura societaria. Y después la ley nunca iba más allá a ver qué es lo que pasaba. Ese criterio fue, digamos, desestimado en las modificaciones posteriores. El régimen voluntario de la ley de sinceramiento permitió traspasar no solo la primer cadena de sociedades en el exterior, sino llegar hasta la última sociedad que la persona tuviera. Y hoy la ley que tenemos vigente, o el régimen que tenemos vigente de transparencia, analiza y obliga a analizar las tenencias directas o las indirectas hasta llegar a la última sociedad transparente. Es decir, el régimen de transparencia se agota cuando uno encuentra la primera sociedad no transparente o la primera sociedad operativa, o cuando llega el activo generador de la renta, ¿no? Y mientras tenga estructuras transparentes, el régimen sigue aplicando, se sigue aplicando las participaciones indirectas también. Después, y por último, hay otra modificación que es sustancial, otro cambio que es radical, que es respecto de cuál es el tratamiento que se le va a dar a la renta de esa sociedad. ¿Por qué? Porque con la ley, o con el régimen que teníamos vigente a partir del año 98, lo único que se buscaba era modificar el momento de reconocimiento de un dividendo. Es decir, si uno aplicaba el régimen de transparencia de esa época, uno seguía considerando que lo que la sociedad le distribuyera un dividendo, es decir, una renta de segunda categoría de fuente extranjera, para el caso de las personas humanas, y ese era el tratamiento que uno le tenía que dar a esas rentas, y nada más, digamos, se modificaba el momento, ¿no? Uno lo reconocía sobre la base de lo devengado, en vez de reconocerlo en el momento en que el dividendo era distribuido. A partir de la ley de sinceramiento, y ya implementado en la ley y el régimen de transparencia que tenemos vigente ahora a partir del año 2017, la consecuencia de aplicar el régimen de sinceramiento es desconocer la estructura del exterior a los efectos de aplicar el impuesto en las rentas. No es un desconocimiento total en el régimen de transparencia que tenemos hoy actual, porque la estructura sigue estando. O sea, si yo, por ejemplo, hago una venta de esas acciones, esa venta tributa como una venta de acciones, no es que la sociedad deja de existir a efectos tributarios, pero sí, al momento de reconocer las ganancias que obtiene esa sociedad, yo hago de cuenta que esa sociedad no existe y voy a tratar las ganancias como si yo las hubiese obtenido, como si el contribuyente las hubiese obtenido en forma directa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una sociedad en el exterior y esa sociedad en el exterior tiene inversiones en títulos públicos, como yo soy una persona humana y la ganancia de los títulos públicos argentinos, por ejemplo, está exenta, si yo las tuviese en forma directa, yo puedo aplicar incluso exenciones en el régimen de transparencia. O si esa sociedad que yo tengo, que tiene inversiones, tiene ganancias de capital, por ejemplo, por la venta de bonos corporativos en el exterior, yo puedo aplicar la tasa del 15%. Es decir, tengo que repensar todo el esquema de pago de impuestos, desconociendo a la sociedad y haciendo de cuenta que esas ganancias fueron obtenidas en forma directa por el contribuyente argentino. Bueno, esto sí es un cambio radical en el tratamiento, porque incluso hasta a veces me puede generar un tratamiento más beneficioso aplicar el régimen de transparencia fiscal que si la sociedad yo concluyo que no es transparente. ¿Por qué? Porque
grabar un dividendo como renta de segunda a la escala, que la tasa máxima es el 35%, puede ser mucho más gravoso cuando yo en el fondo lo que tengo son rentas que quizás están exentas, ¿no? Entonces, o que están alcanzadas a una alícuota inferior. Entonces ya, la verdad es que no hay que leer el régimen de transparencia siempre como un castigo, sí como un anticipo de tributación, pero no siempre como un castigo en términos de la cuantía del impuesto. Entonces, bueno, un poco esto es un poco lo que hablaba, ¿no? Que no es un desconocimiento total. No sé, Fer, si... No, esto es que en el fondo la realidad jurídica sigue siendo la misma y de todo lo que se trata este tema de la transparencia es de cómo se pagan los impuestos en relación, independientemente de no independientemente porque es justamente la forma de la estructura jurídica lo que define cómo se pagan los impuestos en la Argentina. Pero esto no significa que haya que modificar la estructura jurídica, no es que si me aplica la regla de transparencia yo tengo que dar de baja esa sociedad, es decir, nada impide que yo lo siga manejando legalmente de la forma en la que yo quiera, porque a veces en esto participan, en estas estructuras que son consideradas, lo vamos a ver un poquito más adelante, generalmente transparentes, como los trusts u otras similares, funcionan muy bien para los bienes del exterior como anticipadores o como definidores de la regla de herencia de algún determinado patrimonio, de alguien que define ya cómo quiero yo dejar todo esto para mis sucesores. Pero más allá de eso, que es muy útil, impositivamente el análisis va por otro camino. Es decir, un camino es el de la legalidad y el de lo jurídico y el de lo que tiene que ver con el acervo hereditario y cómo distribuirlo, y otro camino es el de la tributación. Y esto es como común en todo el mundo, y las reglas de transparencia existen en todas partes del mundo, y se genera como una bifurcación entre lo que es la estructura legal a los efectos legales hereditarios y lo que es la estructura impositiva de cómo hay que pagar los impuestos sobre esto. Sí, incluso dentro del mismo esquema de tributación, para mí es importante tener en presente que la estructura jurídica se mantiene. ¿Por qué? Porque, como yo decía antes, la verdad es que la regla de transparencia alcanza solamente al reconocimiento de las ganancias de la sociedad en cada año. Pero si eventualmente alguien decidiera vender esa acción del exterior, yo ahí tendría un resultado, esa venta existe tributariamente. No es que por el hecho de que la sociedad sea transparente, que a veces se piensa eso, es decir, transparente, desconocimiento, entonces si yo vendo no puedo tener efectos impositivos porque no existe tributariamente. Bueno, si yo aporto bienes a esa sociedad, es un aporte que va a generar una ganancia grabada para el contribuyente argentino, que es un aporte, porque esa sociedad existe. Y si ese contribuyente vende, también va a tener un resultado por la venta de esa sociedad, ¿no? Y esas son cosas que quizás hay que prestarle atención, porque a veces uno piensa que entra en la regla de transparencia y la sociedad dejó de existir a los impuestos, ¿no? Más allá de Claro. todo esto que vos decís, Fer, que por supuesto es válido respecto de cuestiones de herencia, de organización de patrimonios, o bueno, muchas veces porque Y que es una justamente por eso decisión. coexisten los sistemas, porque la parte legal es muy útil para algunas cosas, más allá de lo que sean las consecuencias impositivas, o más que las consecuencias es el tratamiento, o sea, lo que hay que internalizar cuando en esto, que el objetivo último de esto es pensarlo para los negocios y demás, es pensar que hay algo que jurídicamente puede ser muy útil, existe y tiene sus consecuencias, pero que impositivamente no necesariamente van a ir por el mismo camino. Porque si yo entro en regla de transparencia, entonces voy a generar un esquema de tributación que no va a estar relacionado con el tipo societario que tengo. Y aquí tratamos de mostrar cuáles son cómo se aplica, cómo se define la transparencia en Argentina. Entonces, la nueva legislación tiene un sistema de test, o podríamos decirle como estos check the box, que es lo que uno conoce que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos. Y nuestro check the box sería este esquema, donde para definir si el ente del exterior de que se trate es transparente, hay que pasar por un triple test. Primero es decir, si la sociedad que yo estoy mirando es un trust, una fundación privada o contratos similares de administración de activos, así lo llama la norma, y estos son todos como tipos societarios sui generis, como es el trust, que es una sociedad, no podría definirse exactamente como una sociedad, son
estructuras que están en el medio y que tienen como objetivo la administración del activo del que se trata. Y si en esos trusts hay un control significativo por parte del sujeto argentino, obviamente, ¿y qué se entiende por control significativo? Se entienden evidencias de que los activos se mantienen en poder del sujeto argentino o que son administrados por dicho sujeto. Por ejemplo, estructuras que son revocables, es decir, trusts que se constituyen, donde yo aporto todo, pero el día que quiera yo puedo volverlo todo para atrás. O donde yo aporto, soy fiduciante y al mismo tiempo soy beneficiario. Entonces es como que el trust parece como una puesta entre paréntesis de mi propio patrimonio, digamos, ¿no? O yo puedo tomar decisión sobre esas inversiones, entonces eso se considera un control significativo, que básicamente significa que la persona que pretende decir, el argentino, que pretende decir, no, esto ya no es mío porque yo lo aporté a un trust, pero si yo puedo decir, pero no, en el fondo lo seguís controlando, lo seguís administrando, podés volverlo para atrás el día que vos quieras, eso se considera un trust o una estructura impositiva transparente. Entonces ahí viene este bifurcación entre la estructura legal, que está súper válida, y yo puedo constituir el trust, y ese trust va a decir a quién le da la plata, o si se trataba de fondos, ¿no? Y cada cuánto, las acciones y demás. Pero impositivamente yo voy a seguir pensando, o voy a venir a pensar que lo que está ahí es el patrimonio del sujeto argentino. Y voy a pretender que todas las ganancias que se generen se paguen en Argentina conforme las reglas del impuesto a las ganancias que le aplican al sujeto que es titular, porque impositivamente yo estoy pensando que el titular es el argentino y no el trust, como que lo corro. Eso es un supuesto. Ahora, si lo que yo tengo en el exterior, o la sociedad que estoy analizando, no es ni un trust, ni una fundación, ni un contrato similar, otro tema que tengo que ver es si tiene personalidad fiscal en su país de constitución, domicilio o residencia. ¿Qué significa tener personalidad fiscal? Es ser reconocido como contribuyente. Es decir, que si el sujeto del exterior es sujeto pasivo del impuesto a la renta en su país de origen o en el país en el que está domiciliado, entonces, si es sujeto, no lo voy a considerar transparente. Pero si no es sujeto, o porque no hay impuesto a la renta, o porque no tiene personalidad fiscal, entonces yo voy a decir que esa estructura es transparente y voy con el mismo razonamiento. Los bienes que estén ahí adentro, las ganancias que se generen, las voy a traer al argentino y lo voy a gravar, le voy a aplicar el impuesto a las ganancias con las normas generales de la ley que le aplican a ese sujeto. Ahora, si no es un trust, ni una fundación privada, ni un contrato de administración de activos, si no se trata de un ente sin personalidad fiscal, ahora después vamos a ver 3 ejemplos, pero digamos que tengo una sociedad en el exterior que está en Uruguay o en Paraguay y tiene su número de identificación tributaria y es una sociedad anónima, una sociedad por acciones bajo el tipo que sea, entonces esto no va a entrar ni en el caso 1 ni en el caso 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar una regla residual. ¿Por qué residual? Porque es la regla que aplica a los que no entraron ni en el 1 ni entraron en el 2, entonces voy por todos, voy a la regla residual. Y ahí tengo que aplicar un triple test, que es ver si hay control, ver si tiene una actividad propia y ver cuál es el nivel de carga tributaria. Si no cumplo con lo requerido por las normas de transparencia argentina para ser considerado no transparente, voy a venir a decir que es transparente, bueno, o viceversa, como está planteado acá, ¿no? Si la regla residual apruebo el test de control de actividad y descarga tributaria, que lo vamos a ver seguidamente, entonces voy a concluir que el ente del exterior no es transparente. Entonces, como les dijimos más al comienzo, esta regla no tiene, está muy lejos de aquella regla sencillita que se incorporó en el año 98, pero es en extremo complicada y esto es como nuestro máximo esfuerzo de síntesis de cuál es el criterio para definir si una sociedad es transparente o no. Ahora en el próximo slide vamos a ver con Florencia el tema de la regla residual, que es el que deberíamos someter a todas las sociedades. Sí, un poco como para ir un poco más en detalle sobre esta regla residual, porque en el fondo, digamos, la regla, no es que las reglas del trust o la regla de los entes sin personalidad fiscal sean sencillas, pero bueno, al menos uno tiene más limitado cuál es el alcance.
La regla residual es algo que, bueno, que termina tocando a todas las estructuras en el exterior, porque justamente tienen que pasar sí o sí este análisis, ¿no? Entonces, un poco lo que quisimos acá es esquematizar es cuáles son los requisitos y después ver cómo cada uno de esos requisitos puede ser cumplido. La realidad es que en la práctica uno podría decir que son 3 requisitos, los que les decía Fernanda antes, el del control, el de las actividades desarrolladas y el de la carga tributaria, pero la realidad es que nosotros, como lo vemos, le ponemos que hay un cuarto requisito, que es el de carácter residual. ¿Por qué? Porque yo solo puedo venir a aplicar esta regla una vez que haya descartado que no entro por el inciso de la ley, que es el caso de los trusts, o que no entro por el caso de las sociedades sin personalidad fiscal. Entonces, siempre tengo que hacer ese test previo, y ese, si se quiere, es como una suerte de primer requisito de acceso, ¿no? O sea, para entrar a hacer este test residual. Pero bueno, después, yendo a los requisitos propiamente dichos, lo que la norma eligió es mencionar una suerte de indicios para cada uno de los requisitos, en donde cuando un indicio se verifica, ya se presume, sin admitir prueba en contrario, que el requisito en general está cumplido. Es decir, yo no tengo que cumplir todos los indicios de cada requisito. Con uno solo que cumpla, bueno, ya doy por verificado el requisito en su totalidad. Entonces, por ejemplo, para el requisito de control, vamos a ver que el requisito de control es muy amplio, porque hay muchos indicios que me permiten verificar que el control está cumplido para una estructura en el exterior en particular. Por ejemplo, el primer indicio, bueno, este es el tradicional, el que uno esperaría encontrar en el requisito de control, que es encontrarse que, bueno, el contribuyente tiene una participación en el capital de la estructura del exterior mayor al 50%. La particularidad de este indicio es cómo medir esa participación mayor al 50% en el capital. ¿Por qué? Porque lo novedoso es que yo no tengo que mirar solamente la participación que tiene el contribuyente que estoy analizando, sino que yo tengo que ver la participación conjunta que suma las participaciones de mi contribuyente, de sociedades vinculadas o controladas por el contribuyente que estoy analizando, pero también participaciones que puedan tener familiares hasta 3er grado de consanguinidad, ascendiente, descendiente o colateral de mi contribuyente. Entonces, vamos a ver que de alguna forma es todo el grupo familiar suma las participaciones para detentar el control de una estructura. Entonces ahí vemos, digamos, donde la norma argentina fue bastante amplia, bastante generosa en la definición de control. Después, por supuesto, y esto ya es un requisito al que venimos acostumbrados, porque el control económico es un control que ya está previsto hace años en nuestra norma, que está dado cuando quizás no se llega al porcentaje de participación del 50% que pide la norma, pero en los hechos, el contribuyente que estamos analizando tiene el control económico. ¿Por qué? Porque puede tomar decisión respecto de las inversiones que hace el ente, o puede poner a la mayoría de los directores, o remover a los directores de esa sociedad, y todos esos son indicios, o son situaciones que la norma argentina entiende como de control económico, y ese control económico me permite por sí mismo verificar el requisito de control, incluso cuando no llegue ese 50% generoso que mencionábamos antes. Y el tercer indicio es un indicio que la verdad es que no tiene nada que ver que esté en un requisito de control, pero ahí está, y tiene una suerte de explicación en la evolución que tuvo la ley del impuesto a las ganancias, ¿no? Y es cuando en una sociedad del exterior el 30% del activo está dado por inversiones en activos financieros argentinos exentos, entonces uno da por validado el requisito de control sin importar el porcentaje de participación que el argentino pueda tener, y incluso en una situación donde no exista control económico. ¿Y esto por qué se hizo? Porque bueno, cuando se implementa la regla de transparencia, se modifican muchos aspectos de la ley de impuesto a las ganancias, y uno de ellos es que se amplía el régimen de pago de impuestos por las inversiones financieras argentinas, tanto para las sociedades, que siempre pagaron por las inversiones financieras en Argentina, como también para las personas humanas, ¿no? Porque esta reforma fue la reforma que creó el impuesto cedular, y que
generó que, bueno, que uno tenga que pagar por títulos públicos, por obligaciones negociables, por fondos comunes de inversión, bueno, por cualquier inversión financiera en Argentina. Entonces, este indicio que ustedes ven acá es un indicio que se puso para evitar que, poniendo una sociedad en el exterior que invierta en activos financieros argentinos, se aproveche una exención. ¿Por qué? Porque la exención se mantuvo para los beneficiarios en el exterior, solamente se sacó para los residentes argentinos. Entonces, se aproveche esa exención y uno termine sin pagar impuestos sobre esas inversiones argentinas. La verdad es que se puso como un indicio en el del control diciendo, bueno, no me importa que hagan un pool de inversiones en Argentina en el exterior y que nadie tenga control, yo no quiero que se gane esta exención un contribuyente argentino. El tema, ¿cuál fue? Que bueno, que años después, en el año 2019, estas exenciones se reimplementaron, ¿no? Entonces, pero no se sacó este indicio del requisito de control. Así que bueno, hoy tenemos esta situación que en el fondo igual llevaría a tomarse la exención por esos activos en el exterior, porque hoy ya las personas humanas la disfrutan. Entonces, bueno, quizás lo ideal hubiese sido que en esa modificación del 2019 se eliminara este indicio, pero la verdad es que quedó, y quedó como cumplimentador del requisito de control. Así que eso es algo para prestar atención. Después, el segundo requisito es el de actividades desarrolladas, y lo que buscan estos indicios es tratar de identificar aquellas actividades o aquellas sociedades en donde no hay una real actividad económica en el exterior, ¿no? Y esto un poco siguiendo los lineamientos de la OCDE respecto de para qué se usan lo que se llaman las entidades CFC, que son aquellas entidades que en el fondo lo que son sociedades que se crean con el objetivo de diferir impuestos y nada más que eso, no tienen un propósito de negocio atrás. ¿Cuáles son los indicios que permiten verificar este requisito de actividades desarrolladas? Bueno, el primero es una sociedad en el exterior que no tiene sustancia. ¿Qué quiere decir que no tiene sustancia? Quiere decir que no tiene los medios materiales o personales necesarios para poder desarrollar las funciones para la cual esa sociedad fue constituida. Entonces, por ejemplo, una sociedad que se dedica a vender bienes en el exterior, pero de golpe no tiene oficinas, no tiene empleados, no tiene bienes, ni una computadora desde donde operar. Bueno, esa sociedad, por más de que uno diga que puede hacer ese negocio, la realidad es que no tiene ni los medios materiales, ni los medios personales necesarios para poder desarrollar esas funciones. Entonces, eso se llama que es una sociedad sin sustancia, y esas sociedades sin sustancia automáticamente dan por cumplida el requisito de las actividades desarrolladas, ¿no? Después, el decreto reglamentario, la verdad es que hizo como una interpretación muy amplia de cómo verificar la sustancia, pero bueno, un poco ese fue el objetivo, fue desarmar sociedades que son de papel, que no tienen más que su estatuto de constitución. Después, el segundo indicio es un indicio que ya venía desde las normas del 98 para el caso de las sociedades por acciones que estaban radicadas en paraísos fiscales, y es exigir que haya un 50% o más de rentas pasivas generadas por esa sociedad. Entonces ahí un poco lo que se mira es decir, bueno, si la mayoría de las rentas son operativas, son negocios económicos genuinos, no apliquemos la regla de transparencia de alguna forma, pero si la mayoría de las rentas que genera esta sociedad del exterior son rentas pasivas, ¿y qué entiende la ley de ganancias por rentas pasivas? Y son intereses, regalías, resultados por ganancias de capital, alquileres de bienes o alquileres de cosas, bueno, rentas que no vienen de un negocio de compraventa de bienes o de prestaciones de servicios, ¿no? Básicamente. Bueno, cuando la sociedad tiene mayoría de esas rentas pasivas, ahí ese es un indicio de que esa sociedad al menos podría llegar a tener algún objeto de evadir impuestos. ¿Por qué? Porque las rentas pasivas son fácilmente localizables o relocalizables en el mundo en distintos países, ¿no? Y después el tercer indicio, ese es un indicio creativo de Argentina, ya es un indicio que no lo encontramos tanto en los lineamientos de la OCDE,
que es que cuando esa sociedad en el exterior tiene ingresos que generan un gasto deducible para el contribuyente o para alguna sociedad vinculada al contribuyente, entonces esos ingresos tienen que entrar bajo el régimen de transparencia. Acá un poco lo que la Argentina dijo es, bueno, si un contribuyente argentino se va a tomar el gasto, yo quiero reconocer el ingreso del exterior, ¿no? Un poco eso es lo que buscó. Neutralizar así lo que se llama la erosión de la base imponible argentina, ¿no? Captando el ingreso de lo que permite la deducción del gasto. Y por último, el requisito de la carga tributaria, que este en el fondo es uno de los, digamos, es el más relevante si se quiere, porque no hace falta, si yo puedo controlar una sociedad y esa sociedad, por ejemplo, puede tener rentas pasivas, pero la verdad es que si esa sociedad yo la pongo en un país, o está en un país que tiene una carga tributaria similar a la Argentina, nadie me va a poder decir que la creación de esa sociedad tuvo como objetivo el no pagar impuestos, porque ya tiene su carga tributaria propia. Entonces, un poco lo que termina decidiendo la regla residual, ¿no? Viene a ser este último requisito que vamos a ver ahora, que es el de la carga tributaria soportada, porque ahí es donde, digamos, la regla esta residual al final dice, bueno, y ahora vamos a ver cuánto impuesto pagás en tu país de creación de la sociedad, ¿no? Y ahí los indicios, los primeros dos son muy fáciles, bueno, no tan fáciles, pero más sencillos de aplicar, que es que si el país donde la sociedad o el ente del exterior que estoy analizando es calificado como una jurisdicción de bajo o nula tributación para la ley argentina, ya el requisito de la carga tributaria se da por cumplido. Lo difícil que es determinar cuál es el país de bajo o nula tributación conforme a la ley argentina. ¿Por qué? Porque ahí la definición de una jurisdicción de bajo o nula tributación que nosotros hacemos es una definición dinámica, donde en el fondo tenemos que determinar cuál es la carga tributaria general que tiene esa jurisdicción y ver si el 60%, si la carga tributaria de esa jurisdicción es mayor o menor al 60% de la tasa de impuesto a las ganancias para las sociedades. Entonces es una comparación muy dinámica y que puede cambiar todos los años, porque si una jurisdicción cambia su legislación, automáticamente podría cambiar su calificación para el impuesto a las ganancias en Argentina. Después, si la jurisdicción donde este ente del exterior está constituido es una jurisdicción no cooperante desde la perspectiva de la ley argentina, ya da por cumplido el requisito. Ahí la del cooperante lo tenemos un poco más fácil, porque en el decreto reglamentario tenemos una lista que nombra todas estas jurisdicciones, entonces ahí solamente es ver si está o no está en esa lista. Y por último, el último indicio, que este también vuelve a ser complicado, es el indicio en donde dice, bueno, y si la sociedad está en cualquier otro país, que no es jurisdicción de bajo o nula tributación, o no es país no cooperante, yo quiero ver que esa sociedad tenga una carga tributaria propia que sea mayor al 75% de la que hubiese tenido en Argentina. Porque si la carga tributaria, es decir, el impuesto que pagó esa sociedad en el exterior, es menor que el 75% de lo que hubiese pagado en Argentina, esa sociedad, o sea, si esa sociedad hubiese sido una sociedad argentina, esa renta te la traes igual. Y lo que buscó es quizás traerse jurisdicciones donde la tasa corporativa es una tasa de mercado o una tasa relativamente alta, pero son jurisdicciones que quizás a los contribuyentes le dan la posibilidad de hacer deducciones especiales, ¿no? Lo que termina bajando la tasa efectiva, porque tienen regímenes de amortización aceleradas, porque tienen regímenes de patent box o lo que sea, que permite que, si bien la tasa corporativa puede ser alta, en los hechos el impuesto termina siendo muy bajo. Lo difícil de este inciso es que uno la verdad es que tendría que reprocesar toda la liquidación, ¿no? del impuesto de la sociedad del exterior con la norma argentina para ver si califica o no dentro de este artículo. Y acá es un poco lo que ya decíamos antes, qué difícil que se vuelve la aplicación de esta regla residual, que quizás desde lo teórico, desde el análisis de los requisitos, uno le encuentra alguna razón de ser en la captación de renta que quiso hacer el legislador al poner esta regla de transparencia, pero la verdad es que después en los hechos uno termina diciendo, bueno, pero ¿cuál es la relación costo-beneficio de todo esto? ¿No? Porque esta regla también la va a tener que fiscalizar. Digamos, también la tiene que fiscalizar el Estado, ¿no? Y si ya es difícil de aplicación para el contribuyente y también es de difícil fiscalización, bueno, ¿cuál es el costo de recaudación de todo esto?
Pero bueno, yendo a la regla residual de vuelta, cualquier indicio verifica el requisito. Si los requisitos están todos cumplidos, la consecuencia va a ser que ese ente del exterior yo lo voy a tener que tratar como transparente. Cualquier requisito que no esté cumplido, bueno, automáticamente desactiva la regla de transparencia. Sé que esto quizás desde lo teórico es medio difícil de ver, entonces quizás ahora con Fernanda lo que pensamos es algunos ejemplos como para bajar cada una de estas situaciones que vimos antes a los casos que más comúnmente se pueden ver en la práctica, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver 3 ejemplos que elegimos de las cosas que más se ven, de la forma en que más frecuentemente los argentinos organizan su patrimonio en el exterior. Entonces vamos a buscar resumir esto en estos últimos minutos eh, y dar una conclusión vinculada con estas cuestiones de la complejidad, especialmente porque, bueno, lo veremos luego. Una de las figuras, como yo mencioné antes, muy común, es que los argentinos busquen organizar su patrimonio, su patrimonio en el exterior a través de un trust o un fideicomiso, ¿no? Que es un trust, es un trust. En cualquier parte del mundo, digamos, no necesariamente tiene que ser algo panameño y sospechoso por origen, sino en cualquier lugar del mundo, organizar su patrimonio de manera que esté con una regla donde yo sea el que aporta y pueda designar a quiénes son los beneficiarios y con qué ritmo se van a llevar las cosas. Entonces, recordemos que lo que decía la regla de los trusts era que el contribuyente, el argentino, si se verifica que tiene control sobre ese trust, entonces se va a considerar transparente. ¿Qué significa tener control? A partir de los indicios que dice la norma y de lo que se ve en la práctica, ¿qué es tener control? Digamos, si yo constituyo un trust que es revocable, ¿qué quiere decir? Que yo en cualquier momento lo puedo deshacer, o tiene una regla automática de deshacerse en 4 años y vuelve todo para atrás, porque revocable es que vuelve a mí. Entonces, eso es considerado como que se sostiene el control. Si yo soy aportante y además soy beneficiario, entonces es otra regla que para la ley es una regla que lo hace transparente al trust. ¿Qué otra cosa? Sostener decisión directa o indirecta sobre el trust. Es decir, que más allá de que yo fui el aportante y seguramente hay un administrador y demás, si yo soy el que sigo decidiendo dónde se invierte, o si se compra, si se vende en forma directa o indirecta, la ley dice que esto es considerado un factor de la transparencia. Si no hay efectivo desapoderamiento o la única motivación de la constitución de este fideicomiso es la tributaria, con cualquiera de esos elementos se considera que ese trust es transparente. Consecuencia, si es transparente, lo voy a tomar como si el contribuyente argentino lo poseyera en forma directa y lo voy a hacer pagar los impuestos con el devengamiento o con las reglas que aplican a la persona humana, que digamos en términos generales, bueno, oscilan entre devengamiento y percepción, pero no voy a tener que esperar a ninguna decisión de distribuir los dividendos o ponerlos a disposición o hacer giros para grabar la ganancia que genera ese trust. Por oposición, si el fideicomiso es irrevocable, el aportante no es el beneficiario, pierde el poder de decisión quien aporta los fondos para ver en qué se invierte o cómo se maneja eso, y hay un real desapoderamiento, entonces se considera que no hay transparencia y se constituye un ente independiente. Entonces, ¿cuándo se va a grabar la renta que se genere ahí? Pues cuando se lo distribuyan, a quien se lo distribuyan, digamos, ¿no? A quien le asignen la renta. Ese sería el criterio común con un trust. No puedo dejar de decir, porque lo hemos discutido con Florencia antes de esta presentación, que esto tiene aristas muy similares a un tema que fue muy conocido hace unos cuantos años, que era la discusión que tuvo Ornequian con AFIP y que llevó a la justicia por un fideicomiso que él había hecho con el objetivo, en última instancia, de no pagar bienes personales. No lo había hecho por las reglas de transparencia. Y allí se validaron varios de estos temas de considerar si había revocabilidad, si él tenía poder de decisión, que fue uno de los indicios más significativos para decirle que entonces no había habido un efectivo desapoderamiento. Digo esto porque más allá de que no lo hizo por reglas de transparencia, son estos conceptos, estos casos donde se empiezan a solapar algunos conceptos. Y si bien no se puede aplicar ese fallo a esto, digo,
hay experiencia y hay una voluntad del fisco de mirar estos temas, de si hay poder de decisión, y se hizo una discusión que llegó a la máxima instancia y salió fallado en contra, ¿no es cierto? Pero bien, vamos a ver ahora otras dos Sí, ahí estructuras. quizás solo un tema que es que ahí alguien se puede preguntar, bueno, ¿y por qué no sometemos este trust que no entró por la regla de control significativo a la regla residual, ¿no? Porque ahí en principio este Porque ejemplo sigue que siendo nosotros un trust. pensamos, claro, este ejemplo que nosotros pensamos lo pensamos desde la parte del fiduciante, del que aporta, del aportante. Entonces, si el aportante no es el beneficiario, la verdad es que el aportante ya perdió control, ya no es titular de los bienes aportados y ni siquiera tiene un crédito o un derecho en expectativa porque no es el beneficiario. Entonces, en este caso particular que nosotros estamos analizando, ya después no llega a la regla residual porque en el fondo se desapoderó de los bienes, ya no tiene esos bienes y no le volverán nunca el patrimonio. Entonces, ya nunca puede cumplir la regla de control de la regla residual, ¿no? Que quizás, digamos, no es que es automático el descarte en el caso de los trusts, pero bueno, en el ejemplo que nosotros pensamos, ese es un poco el motivo por el cual después no lo sometemos a la regla residual. Después pensamos otro ejemplo que se ve mucho, que es el típico caso de un inmueble en Estados Unidos, que ese inmueble se compra bajo una estructura de una LLC radicada en Estados Unidos. Entonces lo que termina quedando es una persona humana, que este es el contribuyente argentino que analizamos, que es el titular de una LLC en Estados Unidos, y esa LLC es la dueña de un inmueble. Entonces, en el caso de las LLC, la primera, digamos, el primer análisis que tenemos que hacer es el de si tiene o no tiene personalidad fiscal, ¿no? Y esa personalidad fiscal está dada por el hecho de que la LLC sea o no un sujeto pasivo del impuesto a la renta americano. Entonces, si la LLC está planteada como una pass-through, digamos, un ente sin personalidad, sin pago de impuesto per se en los Estados Unidos, la ley argentina lo trata como sin personalidad fiscal y por lo tanto es el típico caso de una sociedad transparente, ¿no? Porque no paga impuestos a las ganancias en cabeza propia. Si esa LLC sí es sujeto pasivo, o sea, sí determina su propio impuesto a la renta en Estados Unidos, ahí a esa LLC le tendremos que aplicar la regla residual, ¿no? Es el típico caso que cae en regla residual. Y ahí algunas consideraciones como para analizar la regla residual, el de control dependerá de cada caso, pero por ejemplo, el de actividades, ¿no? La actividad inmobiliaria, si es la principal del ente del exterior, no califica como renta pasiva, por más de que los alquileres en general sí son considerados rentas pasivas. Si la sociedad tiene como objeto la explotación inmobiliaria, entonces no calificaría como renta pasiva. Lo que tendríamos que decir entonces es que eso tendría que tener sustancia, ¿no? Tendría que contar con los medios necesarios para poder desarrollar sus actividades y tendría que tener control. Estados Unidos, que es el caso que estamos pensando, por supuesto que no es paraíso fiscal y no es no cooperante, así que el test que tendría que hacerse es el de la carga tributaria, ¿no? Y ver si la carga tributaria supera o no el 75% de lo que hubiese correspondido pagar en Argentina. Y después, un último ejemplo que también puede darse, que es, por ejemplo, una sociedad unipersonal en Uruguay que tiene inversiones en el exterior. Entonces acá, esta sociedad en Uruguay que tiene inversiones en el exterior, entraría por el de personalidad fiscal, pero en el de personalidad fiscal las sociedades anónimas uruguayas son sujetos pasivos del impuesto a la renta uruguayo, así que no calificarían nunca como no personalidad fiscal. Y entonces directamente vamos a aplicar la regla residual una vez descartada el tema de la personalidad fiscal. Esa sociedad en Uruguay va a ser transparente, ¿sí? Por regla residual, yo digo que tiene control. ¿Por qué? Porque si lo único que tiene esa sociedad en Uruguay son inversiones financieras, vamos a decir que seguramente la mayoría de las rentas van a ser pasivas. Y los niveles de tributación van a ser bajos, porque esas inversiones en el exterior, como Uruguay tiene un criterio territorial de renta y solo se paga por lo de fuente uruguaya, seguramente la carga tributaria en Uruguay tienda a cero cuando las inversiones son en el exterior.
Entonces, este es un caso típico en donde vamos a entrar seguramente por el indicio del 75%, la renta pasiva va a ser mayoritaria, entonces la verdad es que el requisito que yo tendría que mirar con atención si se cumple o no es el de control. Sí, aclaremos que Cuando una... estamos Sí, pensando en un argentino que tiene una sociedad uruguaya que tiene inversiones financieras en el exterior de Argentina y de Uruguay. No, y que no hay nada de inversión uruguaya, es decir, que cuando hablamos de que invierten en el exterior, es en el exterior de Uruguay también, ¿no? Entonces, lo único que hay en Uruguay es como la sociedad, la estructura societaria. sí, tal cual. Y después, bueno, ¿en qué situación este esquema podría ser calificado como no transparente? Bueno, no sé, quizás si tiene además rentas operativas. O sea, si además de tener estas inversiones externas, pero que, como decís vos, Fer, en el exterior de Uruguay y Sí, Argentina, tiene, por ejemplo, alguna actividad operación. operativa, no sé, Puede tener una por alguna oficina, explotación. cobrar alquileres, tener un campo, una casa, un departamento en alquiler, Exacto. algo. En ese caso, donde tiene, por ejemplo, además rentas operativas, y esas rentas operativas generan la mayoría, o sea, más del 50% de sus ingresos totales, sí tendríamos que ir a verificar la sustancia, ¿no? O bueno, descarto ahí el hecho de que los ingresos en Uruguay o de la sociedad uruguaya signifiquen gastos para sociedades argentinas de ese contribuyente. Eh, y después debería generar renta de fuente uruguaya, porque tendría que pasar el requisito de la carga impositiva, ¿no? O sea, porque si yo tengo rentas operativas y no tengo sustancia, bueno, ojo con la carga tributaria, porque siempre estamos en el mismo lugar, ¿no? El problema de Uruguay es que con ese criterio de renta territorial, cuando las inversiones o las rentas vienen del exterior de Uruguay, la carga impositiva en Uruguay tiende a ser cero. Entonces, esos son como los aspectos que habría que ver en el caso de estas estructuras. Pero bueno, esto es un poco como para bajar a tierra los ejemplos que vimos antes. Como podemos ver, la verdad es que las reglas estas de transparencia, desde lo teórico, son muy lindas y uno ve el objetivo que tuvieron, que es el de no erosionar la base argentina, digamos, haciendo un éxodo de negocios en el exterior con alguna planificación tributaria, pero la verdad es que en la práctica son reglas que son bastante difíciles de aplicar. Sí, No sé, aún cuando uno recorre los casos prácticos, eh, se suscitan montones de dudas, sin ninguna intención concreta de evadir, porque a veces ni siquiera es conveniente decir, bueno, la trato como transparente o no, porque no necesariamente implica incrementar la carga tributaria, pero realmente se hace difícil, es muy complejo el sistema y todo aquello que no es sencillo atenta contra la calidad y la posibilidad de recaudación por parte del fisco. Primero es difícil para los contribuyentes, entonces contando con toda la información. Para el fisco obviamente es más difícil aún, porque el fisco no cuenta con la misma calidad de información que cuenta el contribuyente. Entonces creemos que tampoco ir en el extremo, aquella regla que sencillamente era sociedades por acciones, viene con el dividendo y la sociedad de personas viene en forma directa, pero que ameritaría alguna simplificación en la metodología de determinación si una sociedad es transparente o no, por el lado de la metodología. Y también hay otro lado, que es el lado que tiene que decir, bueno, una vez que concluí que es transparente, ahora, ¿cómo hago para determinar cuánto de ese impuesto tengo que pagar en la Argentina? Entonces, yo siempre pensé que la mayor crítica que tenía este régimen de transparencia nuevo es no prever el caso de no grandes contribuyentes, ¿no? De contribuyentes pequeños o medianos que no hacen a la recaudación y que tienen que aplicar estas reglas igual que una persona que quizás tiene un patrimonio muchísimo más grande y que sí significaría efectivamente una pérdida de recaudación para el fisco argentino. Un poco pensaba que, por ejemplo, con todo este tema del aporte solidario, ¿no? Uno sabe que hay 12.000 personas que tienen un patrimonio mayor a 2,5 millones de dólares en Argentina, pero después leí una noticia en donde 250 personas, 250 contribuyentes en Argentina significaban el 50% de la recaudación del aporte solidario. Y
Y estas estructuras en el exterior son estructuras que son caras y que ameritan que la persona tenga un patrimonio que pueda soportar la generación de estas estructuras, cuando se piensan como para evadir impuestos, ¿no? O diferir impuestos. Y entonces digo, bueno, esta regla de transparencia un poco están apuntando a esas 250 personas, si se quiere, o un poco esas serían las personas que lo tienen que aplicar, pero la realidad es que aplica a todos los contribuyentes, por más chiquita que o por más pequeña que pueda ser esa inversión en el exterior. Entonces, ahí me parece que un poco pensar en establecer algún umbral mínimo o algún mecanismo simplificado, como decías vos, tiene un poco de lógica cuando miramos la composición de los contribuyentes argentinos, ¿no? Sí, totalmente. Bien, bueno, les agradecemos la participación, agradecemos de nuevo la convocatoria eh, y, y quedamos a disposición. Si tuvieran algún tema o algo, nos pueden contactar fácilmente y esperamos que les aporte valor para el desarrollo de los negocios. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Fernanda, gracias por acompañarnos.